5 de la tarde, 2 minutos. La entrevista es con Fabio Andrés Barones, neumólogo, para poder entender qué es lo que pasa en este momento con el Papa Francisco, con esa crisis respiratoria y con la neumonía que están tratando en el Hospital Gemelli. Doctor Fabio Andrés, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Claro que sí. Doctor, ¿usted nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que ocurre con el Papa Francisco, en qué consiste la neumonía y por qué hablan de una crisis respiratoria? ¿Qué significa esto ocurrido en las últimas horas con el Papa Francisco? Bienvenido nuevamente. Bueno, el Papa viene con una enfermedad respiratoria. Todos sabemos que lo que se ha reportado es que en su juventud tuvo una infección muy grave que obligó a que resecaran una parte de uno de sus pulmones, es decir, que hicieran una lobectomía y por lo tanto su función pulmonar se vio ya afectada. Secundario a eso y probablemente también como parte de esas complicaciones quedó con algunas secuelas o consecuencias de eso, que es una enfermedad que llamamos bronquiectasias, y es que los bronquios son mucho más grandes de lo que deben ser, y entonces fácilmente acumulan secreciones y hace infecciones a repetición. Y además, el Papa se ha comportado, su parte respiratoria, su función respiratoria, como si tuviese asma, es decir, que los bronquios intermitentemente se cierran y eso obliga a que esté tomando medicamentos de manera crónica. En los últimos años, en los últimos meses, hemos visto cómo ha cambiado progresivamente la fisionomía del Papa, probablemente que ha necesitado muchos medicamentos que desinflamen el pulmón, cuyo nombre son esteroides y que además afectan las defensas. Entonces, la posibilidad de defenderse ante una infección es menor que cuando no se toman ese tipo de medicamentos. El Papa empieza, de acuerdo a los reportes de los medios de comunicación, con una bronquitis, que es una infección alta, es decir, de las vías aéreas, de las que llevan el aire hasta el pulmón, le ponen un manejo antibiótico y ese manejo antibiótico no es satisfactorio, no logra conseguir una buena respuesta y evoluciona a una neumonía que compromete los dos pulmones. Entonces, sumado a que ya previamente había sido resecada una parte de sus dos pulmones y ahora tiene una infección en los dos pulmones, pues la cosa o la enfermedad es mucho más compleja y hace que el Papa necesite un tratamiento mucho más intensivo. Sí, Se había reportado, sí, perdón, yo me quiero, perdón, detener un segundo en algo. La lobectomía, ¿cierto? Que fue con lo que usted arrancó. ¿Nos podría explicar para quienes no somos expertos en temas médicos qué hacen cuando practican la lobectomía? claro que sí. El pulmón derecho tiene como tres zonas que nosotros llamamos lóbulos. El pulmón izquierdo también, que hay una zona mucho más chiquita. Entonces lo que se hace es que en el pulmón derecho se quita una de esas zonas. Entonces de las tres zonas quedan solo dos funcionando y al quitarlo, el tubito que lleva el aire hacia esa zona o hacia ese lóbulo, pues simplemente se sutura y queda cerrado. Pero Digamos, esa práctica se la hicieron al Papa como palabras más, palabras menos. Uno de los dos pulmones del Papa está reducido a raíz de esta intervención quirúrgica. correcto. Uno de los dos pulmones no tiene el tamaño ni la función que debería tener. ¿Sí? Correcto. Y aparte, me hablaba usted de esos medicamentos que toma esteroides que también pueden afectar las defensas de un paciente que tiene 88 años. Ahí que, digamos, uno empieza a entender por qué la complejidad de la atención del Papa. Exacto. Entonces, sumado a la enfermedad que él tiene, es mucho más frecuente que las infecciones graves se presenten en los niños menores de 5 años o en los adultos mayores de 65 años, porque el sistema inmune, las defensas del cuerpo ya no funcionan después de los 65 años de una manera óptima. Entonces, sumamos varios factores. 88 años, en un pulmón que ya previamente estaba enfermo y cuyo tamaño se había disminuido, con unas secuelas que son unas bronquiectasias y con el consumo de ciertos medicamentos que favorecen también que aparezcan infecciones. Y claro, en este momento lo hospitalizan por una bronquitis que no responde al manejo y termina en una neumonía que compromete los dos pulmones. Aquí el punto crítico es que, claro, en la medida que el tiempo pasa, recibe más medicamentos, pues el riesgo de que tenga complicaciones también es mayor. Normalmente, en un paciente sin todas estas condiciones, el riesgo de muerte por una neumonía es alrededor del 11%. Obviamente, con todo lo que ha pasado con el Papa, que el tiempo de hospitalización y los antecedentes, pues ya la situación se vuelve un poco más compleja.
Hoy cuando reportan que está en condición crítica, habitualmente cuando nosotros hablamos de condición crítica es porque ya necesita cierto tipo de elementos para poder respirar. Entonces, hablamos inicialmente de un oxígeno, cuando lo que habitualmente vemos, un paciente con una canulita que le ponen oxígeno cuando se hospitaliza. Ya hoy, en las noticias y lo que está difundiendo la institución hospitalaria donde el Papa se encuentra hospitalizado, dicen oxígeno a altos flujos. Eso quiere decir que el aporte de oxígeno que le están administrando debe ser muy elevado para tratar de evitar tener que llevar al paso más complejo que es la ventilación asistida. Al llegar en ese caso a ese extremo, la situación sería mucho más compleja y el riesgo de complicaciones, incluyendo desafortunadamente el riesgo de fallecer, también sería muy elevado. Usted me acaba de hablar de un porcentaje que me llamó mucho la atención porque usted me dice en un paciente, si me permiten la expresión normal, es decir, sin las complejidades que tiene el Papa, el riesgo de fallecer de neumonía sería más o menos del 11%. ¿Cuál es el riesgo de un posible fallecimiento del Papa con las condiciones que él tiene en este momento? Bueno, hay mucha información que es muy limitada en lo que, porque toda la información que tenemos es básicamente lo que dan los medios de comunicación del Vaticano, que dicen que tiene oxígeno a alto flujo. Pero claramente ese 11% con oxígeno a alto flujo y en el contexto de las condiciones del Papa, podríamos estar hablando de un 15 o un 20% en este momento. Y si llegara a requerir ventilación asistida, esos porcentajes se incrementarían de manera muy importante. Ahora, pues claramente él tiene toda la atención en este Hospital Gemelli, tiene, claro, 88 años, pero ha recibido esa atención completa y la pregunta va encaminada a lo siguiente. Más allá, digamos, de esas secuelas y de estas condiciones que tiene el Papa, de llegar, por ejemplo, a presentar una mejoría, de llegar a responder a los medicamentos, podríamos hablar de nuevamente ver a un Papa caminando, dando el Ángelus. Él podría, pues, tendríamos esperanza de volver a tener al Papa recuperado. ¿Eso podría pasar? Ahí también podemos hablar de que en un paciente que no tiene las complejidades de la enfermedad o de las enfermedades que tiene el Papa, normalmente la recuperación son de 4 a 6 semanas. Ya en este momento el Papa previamente estaba muy limitado en sus condiciones, no solamente respiratorias, sino también en la movilidad, por lo que sabemos de sus enfermedades articulares. Entonces es probable que, y esperamos todos pues que el Papa logre superar esto, pero es probable que posterior a esto vaya a necesitar, por ejemplo, oxígeno suplementario para poderse mantener y quede con algunas limitaciones adicionales a las que previamente conocíamos. Pero bueno, yo creo que en este momento lo más relevante es que logre salir adelante y que la infección sea controlada y que los episodios de asma que está teniendo también puedan ser controlados. Pues muy bien, le agradezco también mucho por haber estado con nosotros porque nos quedó también muy claro lo que padece el Papa, las secuelas que ha tenido durante los años y es, digamos, la explicación médica que queríamos tener en este espacio del que hemos hablado del Papa Francisco. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Es Fabio Andrés Barón, neumólogo intensivista que pasó por aquí por Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Buen día. Con las imágenes en vivo, son las 5 de la tarde, 11 minutos en Colombia, en Roma. Allí precisamente les presentamos las imágenes también del Hospital Gemelli, de las imágenes que nos presentan las agencias. A esta hora hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es Noticias Caracol en Vivo.